De los alquileres, ¿qué está pasando en la República Argentina? ¿Qué pasa con aquellos que tienen que alquilar en este último tiempo? Vamos a hablar con el doctor Maximiliano Vitar, es del Movimiento Inquilinos Nacional. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Ángel y Lodi los saludamos. Lodi, ¿cómo andan? Un saludo para usted y la audiencia. Bueno, esperemos que esté realmente muy bien, ¿no? Pero, ¿cuál es la situación que viven los inquilinos en la República Argentina en este último tiempo? Bueno, la realidad es que es una situación muy compleja. Realmente es muy difícil poder transmitir cierta tranquilidad cuando el bolsillo de las familias que alquilan cada vez está más golpeado, no solamente por la situación macroeconómica que golpea a todo el país, sino por aquellos que realmente salen a trabajar solamente para poder tener un techo donde dormir y donde vivir con su familia. Uh-huh. Entonces nosotros venimos de un proceso de diciembre para acá de una muchísima volatilidad, muchísima incertidumbre, muchísima desprotección, principalmente porque corriéndose el Estado y habiendo derogado la ley de alquileres no hay un parámetro claro, o el parámetro lo define por un lado la necesidad de tener un techo y por el otro lado la ambición o la voracidad del mercado inmobiliario de tratar de recuperar o ganar en términos de dólar o de rentabilidad su inversión, cuando obviamente esas dos visiones es muy difícil encontrar un punto de equilibrio. Claro. O que ese punto de equilibrio obviamente hay una situación de posición dominante por parte de aquel que tiene la posibilidad de transmitir o de decir bueno, si no te gusta no alquiles, o si no te gusta andate, y del otro lado la única opción sea aceptar esa condición o vivir en la calle. Claro. Vitar, ¿tienen más o menos ustedes en números respecto al tema de la gente que hoy está, digamos, en una situación complicada respecto a no poder haber renovado el contrato de alquiler? ¿Cuánta gente afectó esta medida de liberar el mercado de inquilinato? Nosotros lo que hemos visto han sido dos situaciones. Datos concretos sí. Es muy difícil porque la realidad es que uno no tiene la capacidad como puede llegar a tener el Estado para hacer una recopilación de datos, o los informes que nosotros tenemos son muestras en la base de ciertas consultas que nosotros hacemos a nivel nacional. Perfecto. Ahora, concretamente es una realidad de que ha aumentado el impacto del alquiler casi 10 puntos en lo que es el ingreso familiar, lo que hoy se destina en pagar el alquiler, desde la derogación de la ley de alquileres. Vemos aumentos en un 100% de lo que están pagando a aquellos que tienen el contrato viejo con el que hoy están renovando o el nuevo. O sea, lo que hoy están pagando, o sea, una persona que hoy está pagando 200.000 pesos, esa misma unidad hoy, el que está yendo o que está pagando ese alquiler hace 2 o 3 meses está pagando 400.000, o sea, es el doble o más. Y desde ahí también una situación en la cual tuvimos una desregulación en un proceso inflacionario muy alto en los primeros 3 meses del año, y que ahora tiene una cierta estabilidad, pero esa cierta estabilidad que es festejada por el mercado inmobiliario, yo creo que es preocupante. Uh-huh. Esa situación de estabilidad que aparentemente se ve en los precios. Aparentemente, primero, ¿no? Claro, sí. Sí, aparentemente, porque primero empezaron a plantear de que los precios estaban aumentando menos. Lo que en la realidad estaban diciendo era que los alquileres están aumentando por debajo de la inflación. O sea, están festejando esa situación. Lo que no explican o no dejan en claro es el aumento abrupto que tuvimos los primeros 3 meses, que ahora se tiende a acomodar,
Y segundo, de que cuáles son las condiciones de esos contratos que se están firmando. Porque la realidad es que hay muchísimos contratos, más de la mitad de los contratos que se firman son con ajustes según la inflación. Claro. Y el comparativo que se utiliza es el precio inicial. Y a su vez también este festejo que se hace, porque de esta cierta estabilidad se acompaña con otro festejo, otro planteo, otro punto para celebrar por parte del mercado inmobiliario, la mayor oferta. Ahora, como te decía en un principio, esa mayor oferta, ¿en qué condiciones se plantea? Claro. Y esa mayor oferta se hace un análisis en términos de la cantidad de bienes que hoy se están ofreciendo en el mercado, que aparentemente se ofrecen en el mercado, y que es producto de la derogación de la ley de alquileres, lo cual es una verdad totalmente parcializada, porque si bien hay mayor oferta, pero no es por la derogación de la ley de alquileres, no es porque el 100% de los propietarios ha pasado a volcar, porque hoy hay una desregulación total. Y puede ser que muchos propietarios lo hayan hecho por la desregulación total. Ahora, esa desregulación total implica que las condiciones de oferta que hoy el mercado inmobiliario está diciendo que ante la mayor oferta iba a ser algo beneficioso para el inquilino, no lo es. Porque si hoy tenés contratos de 1 año o 2 años, o contratos en dólares, o contratos con ajuste de acuerdo a la inflación, que no existe paritaria en todo el país, ni siquiera aquellos gobiernos provinciales que firmaron con los estatales ajustes salariales de acuerdo a la inflación, no han podido cumplir. Hoy nosotros estamos pagando el alquiler ajustándose de acuerdo a la inflación de manera acumulativa. Entonces, con esta tercera situación, yo creo que también es necesario que planteo de la mayor oferta también desnuda por detrás, que no lo quieren decir, es de que a pesar de que hay una mayor oferta, a pesar de que las condiciones son peores, a pesar de que hay aumentos que son por debajo de la inflación, que son todas las cosas que viene festejando el mercado inmobiliario, esa mayor oferta no tiene una correspondiente demanda. Y esa correspondiente demanda no la está teniendo porque, a pesar de que los alquileres aumentan por debajo de la inflación y con las condiciones que hoy está teniendo, la gente no puede alquilar. Claro. Entonces, que haya mayor oferta y que a pesar de esa situación no hay una réplica en la demanda, eso hace demostrar de que nosotros lo estamos hacinando, porque una de dos, o sea, o en su defecto hay más gente en la calle, que seguramente hay más gente en la calle, o hay más gente en la formalidad o hacinada. Entonces, donde vos tenías una familia que vivía en una casa, que vivía una sola familia, ahora viven dos. Donde vos tenías un jubilado que vivía solo antes en un departamento, ahora se vuelve a la casa de un familiar. Donde vos tenías un estudiante que se iba a estudiar a alguna localidad o buscaba cierta independencia con su estudio, con su trabajo, y se vuelve a la casa de los padres, o en su defecto tiene que estar moviéndose, si es del interior, moviéndose a cursar, porque si tiene que vivir en donde está la universidad no la puede pagar. Entonces, esa es la situación que hoy el mercado inmobiliario está festejando y diciendo lo beneficioso de esta desregulación total. Y con esto quiero también cerrar este planteo, es que a pesar de toda esta situación, también el vuelco que se ha dado en la oferta ha sido también porque nosotros, en términos turísticos, estamos muy caros en dólares, y el dólar oficial no está teniendo una proyección o una brecha, excepto en este último mes, pero no tiene una brecha muy alta con respecto al oficial y el blue. Entonces, esa brecha que muchas veces se utilizaba entre el blue y el oficial, o que vos tenías un movimiento mucho más abrupto del dólar oficial, eso no está sucediendo. Bueno, todos esos alquileres temporarios que vos tenías, todos esos alquileres amoblados que se pactaban en dólares, bueno, ya no se pactan más y han volcado al mercado inmobiliario. Pero vuelvo a insistir, eso no ha replicado que haya mejores condiciones para el inquilino, que el impacto del alquiler
haya bajado en los salarios de las familias que alquilan, y ni hablar de que hoy tengas una mejor condición para poder alquilar o que estés viviendo mejor. Ujú, claro. Nada para los inquilinos, ¿no? ¿Cuáles son las proyecciones futuras, Vitar? Bueno, nosotros realmente lo que vemos es que hasta tanto no se, al igual que sucedía en el gobierno anterior, nosotros planteamos que el problema no era la ley. El problema era la inestabilidad económica y política que estábamos viviendo y que vivimos actualmente. O sea, nosotros hay un proceso complejo en el cual vemos que hay una cierta estabilidad en términos macroeconómicos, pero es producto de una recesión fuerte que eso genera una mayor preocupación. El otro día veía una encuesta donde la inflación, si bien está siendo controlada, ya ha dejado de ser la principal preocupación de quienes viven en la Argentina, sino que las principales preocupaciones están siendo el desempleo y la inseguridad. Y en ese sentido, un propietario puede perder su trabajo y tener una casa. Ahora, aquel inquilino que no tiene trabajo, y bueno, corre riesgo de quedarse en la calle. Entonces, la preocupación de la situación económica, de la situación laboral, o que nosotros pasemos a una situación de informalidad en términos laborales, es una situación muy delicada. Por eso también, cuando se plantea esta constante información de qué es lo que necesita una familia para alquilar, para vivir, para no ser considerado pobre, que hoy está llegando casi al 1.000.000 de pesos, bueno, esa familia es propietaria, porque no tiene en cuenta lo que paga de alquiler, ni lo que paga de despensa, claro, o de impuestos, si es que el contrato le dice que se tiene que hacer cargo de los impuestos también. Claro. Entonces, aquella familia que hoy se considera pobre y es inquilina, necesita una canasta básica mucho más alta. Estamos hablando de casi el doble, porque si vos hoy 1.000.000 de pesos, más o menos, está haciendo la canasta básica para no ser pobre, a eso hay que sumarle por lo menos 500.000 pesos que son del alquiler. Claro. Estoy hablando en términos de promedio, ahí podés ser para arriba o para abajo, pero la realidad, entonces vos estás hablando de que casi necesitas 1.500.000 pesos, 1.300.000 pesos para no ser pobre y no quedar en la calle, si sos inquilino. Claro. Con este panorama, Vitar, respecto al tema de el gobierno que se corrió de la escena de la regulación, con los salarios bajos, muy por debajo, con falta de perspectiva de un aumento para paliar este aumento de los primeros meses sobre todas las cosas, ¿qué va a pasar con los inquilinos en la Argentina? Bueno, yo creo que se profundiza una crisis habitacional que ya venimos insistiendo que la había desnudado la pandemia. Nosotros cuando salimos a exigir el tema del decreto de alquileres y la regulación de la ley de alquileres, nos sentamos en la discusión real del problema habitacional que tenía nuestro país. Y ya uno lo va viendo a mediados del año pasado y profundizado a fines del año pasado y principios de donde no solamente este proceso de hacinamiento, sino que vas en situaciones de, por un lado, los estudiantes ya no van a los departamentos de un dormitorio en las ciudades más representativas, las capitales más representativas del país o de las universidades, sino que comparten habitaciones, se van a pensiones, hay un aumento fuerte de las pensiones, que no es en términos despectivos, pero la verdad que una situación de pensión para un estudiante es una situación de informalidad muy grande, porque no hay un parámetro claro, no hay una forma, o sea, eso puede pagar diario, quincenal, mensual. Si tenés un conflicto con el encargado de esa pensión, podés estar volviendo a cursar y tener tus cosas en la calle. No hay ningún tipo de protección, ni hablar de que si vos te vas a barrios periféricos o barrios populares que también se alquilan desde la informalidad. Y bueno, ni hablar de un proceso que ya obviamente que es mucho más complejo, pero bueno, en algunos asentamientos, porque la verdad que en esa situación puede llegar a suceder. Entonces,
genera, o sea, esta constante pensamiento de que corriéndose el Estado, el privado va a lograr suplir esa situación o el mercado va a tender a regularizar o estabilizar. Yo no lo veo así, y no solamente que no lo veo así, sino que veo un proceso de conflictividad social, no solamente entre inquilinos y desarrollistas o inmobiliarias, sino también un proceso de conflicto social muy fuerte entre inquilinos y pequeños propietarios, porque la realidad es que nosotros, siempre que hemos sido claros en este sentido, nosotros no hemos en ningún momento planteado ni exigido un esfuerzo a los propietarios o a los pequeños propietarios. Además, en distintas iniciativas que nosotros hemos planteado una diferenciación entre el pequeño propietario o el pequeño ahorrista del gran desarrollista. Porque el gran desarrollista tiene una especulación o una búsqueda de rentabilidad en la masividad que pierde esa conexión que históricamente tenía el inquilino y el propietario. El propietario siempre busca tener, cuando tiene una, dos o tres propiedades, busca tener una relación fluida porque también esta cierta estabilidad que tiene la relación contractual con ese inquilino hace que también le dé una cierta claridad, y por eso siempre esa relación más directa, sin intermediario por medio de una inmobiliaria, genera una relación mucho más fluida y mucho menos tensionada. Esto hablándolo no solamente en llegar a acuerdos en términos de precio, en ajustes, sino a su vez también en términos de los arreglos que son cotidianos y la forma de entrega del inmueble. Ahora, cuando hay un intermediario, digamos, ¿no? Claro. Exactamente, cuando hay un intermediario o cuando hay una persona que busca una mayor rentabilidad o el lucro sobre esa situación, bueno, ahí se rompe esa relación. Y rompes esa relación, al parecer, ese tercero o esa visión de desarrollista, bueno, empujan a situaciones de mercado donde llevan a los propietarios, a los pequeños propietarios, a una situación demasiado compleja. Yo en esto quiero ser claro, o sea, aquel propietario, pequeño propietario, que lo han llevado a hacer un contrato, por ejemplo, de 200.000 pesos o 300.000 pesos en un departamento de 1 o 2 dormitorios en diciembre, y que le hicieron hacer ese contrato a ese inquilino y le dijeron que le correspondía porque venía retrasado, porque la rentabilidad, por todo lo que le decía al mercado inmobiliario y que tenía que aprovechar antes que se caiga antes que que tiren abajo el decreto. Bueno, hicieron condiciones como un ajuste de acuerdo de inflación. Bueno, ese inquilino pasó de pagar 300.000 pesos en abril a pagar 600.000. La verdad que es tremenda la situación, ¿no? Y ustedes, como movimiento de inquilinos a nivel nacional, digo, si bien más allá que el gobierno se corrió por ahí de esta cuestión, ¿solicitaron algún tipo de audiencia para abordar esta situación tan crítica que viven aquellos que, bueno, no les queda otra en realidad que alquilar? Nosotros hemos pedido audiencia nosotros tenemos casi 7 años de discusión en la Argentina, y hemos pedido audiencia siempre a todos los gobiernos, independientemente de el tinte político o la discusión política, o la posición política. Algunos hemos tenido recepción, otros no hemos tenido ni siquiera respuesta, otros hemos tenido respuestas y después la verdad que de la respuesta o del avance se han retrocedido. La realidad es que hemos tratado de generar lazos, pero hay una posición muy clara. O sea, el gobierno en el decreto, el primero anuncio, el decreto 70/23 de la regulación, el DNU 70/23, el primer punto es la derogación de la ley de alquileres. O sea, es muy difícil, y bueno, y la salida que hoy se está proponiendo como salida mágica, o puntapié o inicio de una recuperación son los créditos UVA, y yo la verdad que veo un escenario muy complejo, por lo menos hasta tanto no se estabilice, de empujar a una familia que hoy toma un crédito hipotecario, porque además tampoco es para el gran universo de las familias que alquilan, porque hay que ser sincero, primero tenés que tener por lo menos un ingreso familiar en blanco,
registrado de 3 millones de pesos. Sumado a eso, locura. tenés que estar hablando Sí. de 700.000 pesos arrancando más o menos para comprar una propiedad de $100.000, y a su vez a eso le tenés que sumar un ahorro de $15.000 o $20.000. La verdad que Una locura, sí. Sí. y seguramente debe haber personas que se hayan incorporado, pero la verdad que como está haciendo la proyección de la inflación, y a eso la proyección de la inflación, no solamente que el UVA acompañe la inflación, sino que a eso le han sumado interés, porque no es solamente el ajuste del UVA, a eso le han sumado un 5% más. Entonces, bueno, veo un contrato muy oneroso y muy complejo para plantearse como solución de salida de este gobierno a quienes hoy no tienen otra forma de acceder a la vivienda en la Argentina. Entonces, las líneas las hemos planteado, lo único que hemos tenido sí canalizado o hemos tenido recepción ha sido a través del Poder Legislativo, del Congreso de la Nación, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores. Nosotros hemos ido hablando con distintos partidos, más que todo de la oposición, algunos han receptado, otros han planteado algunas disidencias, pero sí hay un consenso general de que hay que dar una solución. Y bueno, en vista por lo menos por ahora el gobierno tiene como objetivo estabilizar lo macroeconómico y lo microeconómico, la microeconomía. Parece ser que es una responsabilidad, una situación de que el mismo mercado, a través de la estabilidad macroeconómica, va por decantación solucionar lo microeconómico. Yo no comparto esa visión, no la veo por ahora que esté funcionando, puede ser que en un futuro funcione, pero en esta realidad es que hay una preocupación clara de que hay una familia que está saliendo, uno de ellos, si trabajan los dos, que seguramente trabajan los dos, uno de ellos está solamente saliendo a trabajar para pagar el alquiler. Claro. Una realidad de muchos, ¿eh? Doctor, le agradecemos mucho su tiempo. Tremenda la situación de los inquilinos en el país, ¿eh? La verdad que sí, y bueno, en esto también quiero transmitir de que la salida, como usted plantea, la visión, la alternativa, la solución, depende de nosotros. Depende pura y exclusivamente de nosotros. Nosotros podemos organizar ciertas instancias, a plantear ciertas alternativas. Estamos abiertos, incluso vuelvo a insistir, no solamente a hablar y a proteger también a los pequeños propietarios, sino creo que también es importante, y hemos establecido ciertas relaciones con los comerciantes. O sea, yo la verdad que he recibido muchísimas llamadas de muchísimos pequeños comerciantes, me sorprende la CAMI que no esté hablando sobre este tema, o APYME que no esté hablando sobre este tema, sobre las pequeños comercios o el pequeño comerciante o las pymes que hoy tienen contratos de alquiler que se le están renovando de acuerdo a la inflación con una facturación que esté en la baja. Y todo lo que eso va, claro, sí, todo lo que eso va a acarrear, ¿eh? Doctor, le agradecemos su tiempo, que tenga buen día. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. El doctor Maximiliano Vitar es del Movimiento de Inquilinos Nacional, hablando de la situación justamente de los inquilinos en la República Argentina. Es crítica, decía, sí, ¿no? La situación es alarmante, diría, porque más allá de lo que decía el doctor, que dio números concretos, las acciones que realizan justamente en defensa de los inquilinos, hay muchísima gente que está pasando lo que dice el